Una hora de relatos escalofriantes, secretos malditos y misterios ocultos de México. REVLADOS. La oscuridad envolvía la colonia popular de Santa María, un lugar donde las sombras son los únicos compañeros de los que osan salir a la noche. Javier, un joven repartidor nocturno, aceleraba su motocicleta, sintiendo el aullido del viento cortante contra su rostro. Había aprendido a moverse entre los rumores de su barrio, donde el terror acechaba a cada esquina, disfrazado de sonrisas y miradas furtivas. Su madre le había advertido muchas veces sobre los peligros de la noche, pero la necesidad lo empujaba a seguir adelante. Esa noche, después de un largo turno de trabajo, recibió un pedido para una zona que nunca había recorrido. Mientras avanzaba, el ambiente cambiaba, el aire se tornaba pesado y el silencio se volvía abrumador. De repente, unos murmullos extraños de una casa abandonada atrajeron su atención. Sin pensarlo, decidió investigar, ignorando el eco de advertencias de su madre retumbando en su mente. Al acercarse, una escalofriante sensación lo envolvió. Todo quedó en silencio, y al girar, no había nadie. Con el corazón palpitante, regresó a su motocicleta solo para recibir un mensaje urgente de su madre: Javier, un extraño está merodeando cerca de casa. Una oleada de terror recorrió su cuerpo, sus instintos le decían que alguien lo había estado siguiendo. Las luces de su barrio, antes familiares, ahora parecían más tenues y las sombras más amenazadoras. Sus vecinos, siempre ahí, ahora se convertían en figuras sospechosas. La atmósfera de su vida cotidiana se desmoronó cuando se encontró cara a cara con aquel extraño que lo acechaba en la oscuridad. Era alguien conocido, simpático, que él creía que era un pilar de la comunidad. Pero la sonrisa en su rostro se volvió en un rictus siniestro, y las verdades ocultas empezaron a desnudarse ante los ojos de Javier. Jocosa y amenazante, la vida que había conocido se convertía en un laberinto de manipulaciones. Javier sintió el sudor helado resbalando por su frente, debía huir de aquella confrontación. Las calles del barrio se convirtieron en un laberinto tortuoso. El eco del llanto de su hermana recorrió su mente. Con cada segundo que pasaba, el peligro crecía. La policía, esa fuerza a la que se debía recurrir en momentos de crisis, representaba más un riesgo que una solución. Mientras el aliento se le dificultaba, comenzó a cuestionarse si había desatado algo más oscuro al buscar seguridad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche se cerraba sobre él, como un depredador acechando a su presa. Javier respiró hondo, enfrentándose a la posibilidad de tener que arriesgarlo todo para proteger a su familia. En un momento de terror absoluto, un grito desgarrador resonó desde su casa, un eco que prometía horror y confirmaba que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. ¿Sería su valentía suficiente para confrontar los secretos malditos que se escondían en las sombras de su propio barrio? El reloj avanzaba, y el peligro estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. La adrenalina corría por las venas de Javier mientras giraba la esquina, su motocicleta rugiendo bajo él. El grito de su hermana resonaba en su mente como un eco incesante, y cada sonido que interrumpía la noche parecía intensificar su miedo. Desvió la mirada hacia la casa familiar, un refugio que ahora se sentía como una trampa. Una sombra se movió rápidamente entre las calles, y Javier sintió que su corazón se detuvo un instante. Era él, el extraño que lo había seguido. La sonrisa que antes lo engañaba ahora se transformaba en una mueca aterradora, un recordatorio de la complicidad y la traición que se cernían sobre su cabeza. Con habilidad, esquivó a los costados, buscando un lugar donde ocultarse. La tensión en el aire era palpable, las calles vacías parecían estar vivas. Susurros indescifrables, casi como un rezo, fluyeron a su alrededor. Javier se detuvo detrás de un vehículo viejo, presionando las manos contra sus rodillas para calmar la agitación de su respiración. Si solo llego a casa, puedo protegerlos,
pensó, pero la duda empezaba a anidar en su pecho, a medida que la figura del extraño se acercaba. Los recuerdos de las historias que su madre solía contarle en su infancia regresaron a su mente. Historias de espíritus vengativos, pactos oscuros y sombras que se materializaban en la noche. Su madre siempre había dicho que el miedo atrae lo que teme, y eso parecía volverse realidad ahora. El extraño no era solo un perseguidor, era un mensajero de algo mucho más siniestro. Sin previo aviso, un ladrido atravesó el silencio y un perro callejero se lanzó hacia Javier, pareciendo reconocer el peligro. La bestia dio vueltas, ladrando furiosamente al extraño, ayudando a Javier a ganar un segundo para reflexionar. Tengo que irme, ahora, se dijo a sí mismo, sabiendo que cada segundo era precioso. Mientras se levantaba, el mundo a su alrededor empezó a girar. Una fuerte ráfaga de viento empujó un periódico viejo, llevándolo hacia él. Sus ojos se abrieron de par en par cuando leyó el encabezado: Desaparecidos en Santa María, misterio sin resolver. La sangre se le heló al ver la foto en la portada, un grupo de personas interrogadas por la policía, entre ellas, su hermana. El mismo rostro que había visto aquella noche en su mente, el terror lo inundó de nuevo. Sin pensarlo, Javier se lanzó de nuevo en su motocicleta, decidido a regresar a casa, donde sabía que debía enfrentar a la oscuridad que lo acechaba. La casa estaba llena de secretos, y él debía descubrir cuáles de esos secretos estaban ligados a su propia familia. A medida que alcanzaba la calle principal, sintió el aire denso a su alrededor, como si se estuviera cerrando. Un grito lejano retumbó en la distancia, pero no era el de su hermana, era algo más. Algo que lo llamaba, que comprometía su razón. No puedo caer en esta trampa, gritó, acelerando la motocicleta, pero en lo más profundo de su ser, sabía que el verdadero horror aguardaba al otro lado de la puerta, y cuando finalmente llegó a casa, encontró la puerta entreabierta y una luz parpadeante en la sala. Las sombras danzaban dentro, marcando el camino hacia un destino incierto. Javier se detuvo en el umbral, consumido por la necesidad de entrar y confrontar lo que había dentro, aunque sabía que lo que encontrara podría cambiarlos para siempre. ¿Sería posible que su propia sangre estuviera involucrada en una red de maldad? La respuesta estaba al alcance de su mano, pero el verdadero peligro no era el extraño que lo seguía, sino lo que ya había despertado en su sótano. El reloj seguía marcando, y el tiempo se agotaba para decidir si debía entrar o huir. Una respiración profunda, y Javier empujó la puerta, listo para afrontar el abismo que se presentaba ante él. Al cruzar el umbral, el aire en la casa sabía a humedad y a añejos secretos. La luz parpadeante iluminaba un salón cuya decoración, antaño familiar, ahora parecía amenazante. Javier cerró la puerta detrás de él, sintiendo el crujir de la madera como un presagio. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el eco de su propia respiración. Con cada paso, el suelo de madera crujía. Cada sonido reverberaba en sus oídos. Sus manos sudorosas se aferraron a la motocicleta, como si esperara que este mismo objeto pudiera ofrecerle algún tipo de protección. La sala olía a polvo, pero había algo más, un matiz ácido que le revolvía el estómago. ¿Sofía? Su voz tembló al pronunciar el nombre de su hermana, pero la casa no respondió. De repente, un sonido proveniente del sótano retumbó, como un quejido arrastrado, y Javier sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué podía haber ahí abajo? Una parte de su mente le gritaba que huyera, pero la necesidad de saber lo que había pasado con Sofía lo mantenía en pie. Deslizó su mirada hacia la máquina de escribir en el viejo escritorio. Papeles amarillentos estaban esparcidos por la superficie. Frases incompletas, garabatos sin sentido. Se acercó titubeante. Delante de él, las letras parecían bailar en la luz intermitente. No puedo escapar, decía una de ellas, y Javier sintió una punzada en su corazón. Era posible que alguien hubiera estado escribiendo su historia, ya antes de que él llegara. El sonido del gris metal del sótano resonó de nuevo. Era un llamado que no podía ignorar, un susurro que lecía la atmósfera tensa de la casa. Sin pensar, se dirigió hacia la puerta del sótano, la manija fría al tacto. Respiró hondo, su estómago apretado como un nudo. Con un giro brusco, la puerta se abrió de golpe, revelando una oscuridad tan profunda que parecía tener vida propia.
La escalinata descendía, y cada paso que dio hacia abajo era como si el mundo se fuese distorsionando a su alrededor. La luz de su teléfono proyectó sombras danzantes en las paredes. El eco de sus propios pasos lo siguió, como si una presencia invisible estuviese detrás de él. El sótano estaba lleno de objetos olvidados, cajas apiladas, muebles cubiertos de tela blanca que parecían un ejército de fantasmas esperando ser liberados. Javier se sentó sobre una caja antigua. Su mente se apoderó de cada rincón, buscando respuestas. Algo brilló entre las sombras. Intrigado, se acercó y encontró una cadena con un medallón en el centro. Al abrirlo, una foto, amarilla y gastada, reveló a Sofía sonriendo, pero en la parte trasera, unas palabras estaban grabadas: lo que se esconde aquí cambiará todo. Su corazón se detuvo al comprender que su hermana había estado involucrada en esto. Tal vez ella también había estado buscando la respuesta que ahora le latía en el pecho. De pronto, un estremecimiento recorrió su espalda. Un susurro, apenas audible, resonó en la penumbra: Javier. Era la voz de Sofía. Se congeló, el miedo lo invadió. ¿Venía de arriba? ¿O de las profundidades del sótano? Mientras su mente luchaba por asimilar la realidad, Javier sintió que un frío helado le recorría los huesos. Algo más estaba allí, observándolo. Su mirada se detuvo, y por un instante, el tiempo se paralizó. En la penumbra, una figura se delineaba, una silueta oscura que parecía cobrar vida. Los ojos brillaban en la oscuridad, como dos faros en medio de la tormenta. Javier quería gritar, pero sus cuerdas vocales no respondieron. La casa parecía retener todo el aire a su alrededor. ¿Era el extraño? ¿O algo mucho más antiguo que todos ellos? La luz de su teléfono parpadeó, y en ese momento, la figura se acercó aún más, el murmullo resonando, envolviendo a Javier en un pánico absoluto. Se preguntó una vez más, al límite de la locura: ¿qué demonios es esto? En ese instante, la luz estalló y se apagó. La oscuridad se tragó su grito, y algo serpenteante se precipitó hacia él, emitiendo un rastro de sombras. ¿Qué era ese ser? ¿Qué secretos aguardaban en los oscuros laberintos del sótano? La desesperación y el horror se intensificaban, mientras Javier trataba de encontrar cualquier camino de salida, preguntándose si la respuesta a sus terroríficas preguntas se encontraría en la horrorosa figura que se abalanzaba sobre él. La oscuridad envolvió a Javier como una manta fría, asfixiante. Cualquier rastro de la luz que había sido su seguridad se extinguió, dejándolo a merced de la sombra que se abalanzaba sobre él. Se sintió paralizado, los músculos tensos y el corazón latiendo como un tambor de guerra. La figura, ahora más cerca, susurraba en un lenguaje que no podía comprender, pero que sonaba antiguo y lleno de ira. Su primer instinto fue retroceder, pero el escalón detrás de él lo atrapó como una trampa. La figura oscura parecía crecer, cada segundo más amenazante. Sus ojos brillantes lo escudriñaban con desesperación y un profundo odio. Javier respiró agitadamente, sintiendo que el miedo se transformaba lentamente en algo más insidioso, una desesperación por entender. Una ráfaga de aire helado pasó, y en el instante en que tocó su piel, la voz resonó nuevamente: «Ayúdame». Javier no podía distinguir si era de su hermana o de la criatura, pero ante el clamor, todo su ser clamaba por actuar. Con un grito ahogado, dio un paso adelante, decidido a enfrentar lo desconocido. La luz de su teléfono chisporroteó de nuevo, proyectando sombras alargadas que bailaban en la pared. Pero lo que vio lo paralizó aún más. Allí, en el rincón más profundo del sótano, una serie de cadenas estaban sujetas a un altar desgastado. Los muros estaban cubiertos de marcas, ritos olvidados que contaban historias de sufrimiento y esperanza quebrantada. La imagen de Sofía, sonriendo desde el medallón, lo cruzó de nuevo, y de repente comprendió que ella no solo había estado buscando respuestas, había caído en algo mucho más oscuro. El susurro lo trajo de vuelta a la frenética realidad. La figura retorcida lo miraba fijamente, su cuerpo se estremecía y él podía distinguir de manera inquietante la forma de una cara, pálida y desencajada, que le sonreía de una forma perturbadora. «Tengo que liberar a Sofía», pensó, la frase retumbando en su mente. Javier miró a su alrededor en busca de una herramienta que pudiera ayudarlo. Su mirada se detuvo en un viejo hacha cubierta de polvo.
Se arrojó hacia ella, sintiendo una mezcla de terror y determinación. Mientras su mano se aferraba al mango frío, el ser pareció titubear, como si percibiera su decisión. No. No lo hagas. Clamó la figura, y Javier sintió como ese eco profundo le desgarraba el alma. Era la voz de Sofía, estaba seguro. La figura entonces se abalanzó sobre él, pero con un movimiento frenético, Javier levantó el hacha. En el último segundo, la luz de su teléfono iluminó la cara de la entidad, y sus ojos ambarinos reflejaron una profunda tristeza y rencor, como si la condena de eternidad los hubiese atrapado en un ciclo tormentoso. El golpe fue seco. La criatura desapareció en la nada, pero las cadenas del altar chirriaron como si fueran un eco de su agonía. Javier sintió como la tensión se desvanecía, pero no duró mucho. El aire espeso del sótano vibraba con una risa distorsionada, y el suelo pareció retumbar bajo sus pies, como un aviso de que algo oscuro todavía estaba por venir. Las sombras ahora parecían extenderse hacia él, más oscuras, más hambrientas. Un susurro le envolvió, llamándolo nuevamente, esta vez desde otro rincón del sótano. Como si susurrara un secreto oculto, elevado por el eco de viejas penas. La voz de Sofía se mezclaba con un lamento, y mientras Javier tomaba aliento, una extraña certeza se apoderó de él: lo que había liberado no solo estaba conectado a su hermana, sino que había despertado algo mucho más antiguo. Sintiendo que el tiempo se le escurría como arena entre los dedos, se dio vuelta hacia la escalera, pero el camino hacia la salida estaba cegado por un nuevo terror. La puerta del sótano se cerró de golpe, y las muertas llamas de las velas que ahora titilaban a su alrededor formaron una danza macabra. El eco de una risa resonó, y se dio cuenta de que la entidad no había desaparecido, solo se había enfurecido. «¿Estás listo para descubrir la verdad?», resonó una última vez, y Javier supo que no podía escapar. Las palabras colisionaron en su mente como una tormenta, mientras el sótano crujía a su alrededor, como si la propia casa estuviera viva. La batalla no había hecho más que comenzar. ¿Qué más secretos estaban ocultos en este oscuro laberinto familiar? Con su corazón descontrolado, supo que tendría que enfrentarse a realidades que nunca imaginó y a destinos cada vez más pecaminosos. Si no encontraba a Sofía pronto, podría ser él quien quedara atrapado en este laberinto para nunca salir. El aire en el sótano se tornó más denso, como si la oscuridad misma se consolidara en un líquido frío y espeso. Javier sintió su piel erizarse. El eco de la risa era un recordatorio macabro de que no estaba solo, pero al mismo tiempo, una presencia se sentía más cerca, más viva. Desesperado por encontrar una salida, giró en círculos, observando los rostros grotescos tallados en las paredes, ojos que parecían seguirlo, murmurando su propia historia de dolor y traición. «Sofía», gritó en un intento de romper el manto de silencio que cubría el sótano. Pero el eco de su voz se desvaneció en la penumbra, dejando solo un murmullo que se convertía en un susurro sin rumbo. El altar al fondo aún parecía vibrar, resonando con una energía oscura que irradiaba a su alrededor. Los restos de las cadenas estaban desgastados, testigos mudos de generaciones pasadas que habían estado atrapadas en ese lugar. Una sombra emergió entonces de la esquina más oscura, sus contornos distorsionados por una luz titilante. Era un rostro familiar, un rostro que conocía, pero la alegría de encontrar a Sofía se convirtió rápidamente en horror. No era ella. La silueta se retorcía, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Su rostro mostraba un rictus de dolor, los ojos vacíos y la boca en un grito silencioso. «Déjame ir», suplicó una voz quebrada que resonó como música desafinada. Javier sintió que su corazón se partía. Era la voz de Sofía, pero era un eco de su sufrimiento, no de la hermana que amaba. El suelo comenzó a temblar, y la risa distorsionada resonó de nuevo. «Esa no es tu hermana. Ella es parte de nosotros ahora», decía la voz con un tono burlón. Las sombras susurraban nombres olvidados, historias de aquellos que habían sido consumidos por aquel lugar. Javier se sintió atrapado, un insecto en una tela de araña. Desesperado, recordó el hacha, ese símbolo de carne y metal que le había dado brevemente la fortaleza de creer que podía liberarse. Se dirigió de nuevo hacia ella, luchando contra los gritos de la criatura que ahora reía, burlándose de su coraje. «Sofía. Te prometo que te salvaré».
gritó, aunque la duda apretaba su garganta. Levantó el hacha con ambas manos y se preparó. Las sombras giraban a su alrededor, tratando de desarmarlo, de llevarlo de vuelta a la desesperación. El hacha temblaba ante la tensión del instante, el sudor resbalaba por su frente, y el tiempo se sentía espeso como la oscuridad misma. Cuando hizo el primer movimiento, las cadenas del altar comenzaron a vibrar, resonando con una vida propia, gritando en un lenguaje que Javier no entendía, pero que podía sentir en su piel como un veneno. Necesitaba un objetivo claro, algo o alguien que liberara, que afianzara su voluntad. Pero, al mirar la figura aún en el rincón, supo que no podría separar los dos mundos, el de Sofía y el oscuro. De repente, una luz brilló de las velas que, en un momento crítico de agonía, comenzaron a proyectar imágenes. Los relatos de almas perdidas que una vez habitaron el sótano se revelaban en sombras danzantes, revelando historias de sacrificios y pactos malignos. La conexión era innegable, el destino de su familia estaba tejido con el horror que había despertado. ¿De verdad crees que puedes salvarla?, volvió a resonar la voz burlona, mientras la risa se volvía cada vez más ecológica, más omnipresente. Sabiendo que la confrontación era inevitable, con un grito de rabia y dolor, Javier se lanzó hacia la figura de Sofía, el hacha destinado a liberar, pero en el instante crucial, la risa se transformó en un grito desgarrador que sacudió las paredes, el haz de luz se intensificó, el ambiente se tornó aún más inquietante, y en medio del caos, Javier sintió un tirón en su alma. Era como si el mismo sótano hubiese decidido reclamar un nuevo sacrificio. La conexión entre él y Sofía se fortificó en ese momento, pero el costo de esa relación podría ser irrevocable. Las llamas danzaban, reflejando el conflicto que se desarrollaba en el corazón de Javier. Lograr la verdad significaba un precio alto, y mientras la voz distorsionada repetía su pregunta, Javier supo que pronto tendría que elegir entre salvar a su hermana o perderse a sí mismo en la oscuridad. A medida que el aplastante silencio seguía cernido sobre ellos, se dio cuenta de que las sombras tenían su propia historia que contar. ¿Estaría Javier listo para enfrentar lo que ocultaban? ¿O caería en la misma trampa que había atrapado a tantos antes que él? El hacha temblaba en las manos de Javier, su pulso acelerado vibrando al compás del latido de su miedo. Sentía que la oscuridad del sótano lo tragaba más, como si cada movimiento lo acercara al abismo. Sofía seguía allí, aferrada a la delgada línea entre el mundo visible y el que encubría los secretos más oscuros. En el fondo de sus ojos vacíos, Javier vislumbró una chispa de reconocimiento que lo alentó un instante. Pero la risa burlona seguía resonando, y el eco de cada carcajada le decía que el tiempo se le acababa. ¿Qué es lo que realmente quieres?, preguntó con voz temblorosa. La figura empezó a girar lentamente, como si maldiciones olvidadas danzaran a su alrededor. Te lo he dado todo. Tanto dolor para nada. Se quejó, y esa queja parecía atravesar su alma. No soy quien piensas, replicó la sombra con una voz que se entremezclaba con susurros. Soy lo que quedó de tu hermana, y tu suplente no comprendes lo que has liberado. Javier sintió un nudo en el estómago. Aquella revelación no hacía más que añadir horror a su ya confusa realidad. La oscuridad parecía quiera involucrarlo, arrastrarlo hacia un destino que no podía ver. Las paredes estaban vivas, retorciéndose y susurrando secretos que nunca debería haber escuchado. El altar se iluminaba de a ratos, proyectando sombras de figuras horrendas que habían quedado atrapadas por el mismo deseo que lo mantenía allí. Historias de traición y desesperación, miradas implorantes de aquellos que habían pasado antes que él. En un instante de claridad, Javier recordó cada advertencia que su abuela le había hecho sobre lugares como este, donde la ambición podía llevar a la ruina. ¿Qué tienes que ofrecerme?, preguntó la sombra, retorciéndose con una sonrisa que helaba la sangre. Javier se dio cuenta de que la cuestión no era solo sobre su hermana, sino sobre cada alma que había sido cazada y devorada por aquel lugar. Tenía que decidir. Tenía que elegir un camino, y no sabía si habría vuelta atrás. De repente, un ligero destello a sus espaldas captó su atención. En una esquina del sótano, había una puerta entreabierta, una brisa gélida se escabulló de ella, trayendo consigo un aroma a tierra mojada y promesas olvidadas. Javier sintió sus instintos gritarle que esa era su vía de escape, pero cuando miró a Sofía de nuevo,
el terror se apoderó de él. No podía abandonarla, no sin intentarlo primero. Tomó un respiro hondo, y con la decisión marcada en su frente, se repitió a sí mismo que debía desatarla. Con un grito, levantó el hacha con determinación. Las sombras a su alrededor gritaron, pero sería una cacofonía sorda en comparación con el clamor de su corazón. La luz de las velas titiló aún más fuerte, mientras Javier se lanzó hacia adelante. En ese momento, el altar vibró con una energía que amenazó con sacudirse de su base. ¿Acaso no te acuerdas? La voz burlona resonó otra vez, ahora más cercana, casi al oído. Los sacrificios traen recompensas, querido Javier. Lo que piensas liberar, también quedará atrapado. Un choque de poder estalló en el sótano, y la luz devoró la oscuridad durante un instante. Fue un momento efímero, y Javier aprovechó para correr hacia la sombra de su hermana con el hacha en alto. Al llegar, sintió el peso de una cadena apretar su muñeca, luego otra y otra más. Las sombras buscaban atrapar su alma. Sofía. Gritó mientras el hacha descendía, listo para romper aquellas cadenas que unían a su hermana al horror. Con un último eco de risa aterradora, el sótano se estremeció, y Javier se encontró en el umbral entre dos mundos, como si todos los secretos de la casa se agolpaban alrededor de él. ¿Qué pasaría si, al romper esas cadenas, solo liberara una nueva amenaza? La risa se tornó en gritos y Javier, atrapado entre la luz y la sombra, supo que su decisión lo llevaría a un camino aterrador del que no habría regreso. Lograría salvar a Sofía, o se convertiría en la siguiente víctima de aquel oscuro lugar. Javier sintió el crujido de las cadenas resonar en el sótano, pero en su mente solo había una imagen: Sofía. Con un golpe decidido, dejó caer el hacha, su filo destinado a desgarrar la opresiva oscuridad que la mantenía cautiva. El impacto reverberó, como un eco de esperanza que intentaba quebrar el muro de terror que se levantaba entre ellos. Sofía, aférrate a mí. Gritó Javier, sus palabras se perdieron en la atmósfera espesa, llena de alaridos y risas espectrales. Solo había un rayo de luz que se filtraba del altar, y el rostro de su hermana brilló débilmente, como una estrella que lucha por no apagarse. Mientras se acercaba a ella, las sombras se abalanzaron, pero Javier, con una fuerza inesperada, sintió que podía atravesarlas. No. No te acerques a ella. La voz espectral de la figura palpitaba a su alrededor, como un frío que acariciaba la piel y lo hacía temblar. Segundos antes de que el hacha impactara, una risa estridente rompió el aire, parecida a un cristal que se quiebra. Sofía convulsionó, como si una corriente eléctrica hubiera recorrido su cuerpo. Javier, no. Sus ojos, de un profundo vacío, parecieron llenarse de pánico. Las cadenas temblaron, y Javier se congeló, viendo cómo la oscuridad ensanchaba su agarre. ¿Qué has hecho? Déjala ir. Gritó Javier, pero la risa se intensificó. Las sombras empezaron a girar a su alrededor, ritmos macabros danzaban con cada susurro. La figura del hermano ya no era solo una sombra, sus contornos parecían cobrar vida, una amenaza a punto de devorarlo. La carne se le erizó. El hacha fue su escudo, pero ahora sentía que esta lucha era más que física, era un duelo de almas. Sudor frío empapaba su frente. ¿Por qué? Preguntó, angustiado. ¿Qué quieres de mí? Lo que siempre has querido, Javier. El poder, la verdad. Todo tiene un precio. Solo necesitas cruzar la línea. La voz se volvió seductora, abordando sus pensamientos como un veneno. Su mente luchaba entre rechazar la oferta y la desesperación por rescatar a Sofía. Repentinamente, un destello de luz iluminó el sótano y el hacha empezó a brillar, revelando las inscripciones antiguas del altar. Javier las leía con una sensación de terror: liberar es peligroso, lo que se rompe no siempre vuelve a ser igual. Las advertencias parecían estar escritas con sangre. Sin embargo, su amor por Sofía era más fuerte que su miedo. Sofía. Gritó, y con cada palabra, intentó infundir fuerza. La sombra de su hermana pareció estremecerse, como si luchara para regresar. Esos ojos vacíos comenzaron a llenarse de una luz extraña.
Sin pensar más, levantó el hacha una vez más, y con todas sus fuerzas, golpeó la cadena que mantenía a su hermana atrapada. Un grito desgarrador surgió de la sombra. Era una mezcla de agonía y liberación. Las cadenas se hicieron añicos, pero en el instante que vio a Sofía caer al suelo, el aire cambió. Un viento helado surgió, como si el mismo sótano estuviera enfurecido por lo que acababa de ocurrir. Javier sintió que la risa se convertía en un aullido. Las sombras se retorcían y un oscuro remolino se formó en el centro del sótano. «No te escaparás tan fácilmente», gritó la figura. «Nosotros somos parte de ella. Tú también lo serás». Con horror, Javier se dio cuenta de que las almas en pena que había visto en las paredes comenzaban a materializarse, envolviendo el sótano en una neblina de desesperación. «Sofía, levántate», le ordenó, pero era como intentar despertar a un sueño. Los murmuros se intensificaron, llenos de voces que clamaban por ayuda, pero que al mismo tiempo lo empujaban hacia la oscuridad. «Una vez que rompes el hilo, no hay vuelta atrás», resonó la voz en su cabeza, mientras el pánico crecía dentro de él. A su alrededor, la tormenta oscura se alzaba. Javier tuvo que decidir. Permanecer allí y arriesgarse a perderse entre aquellas almas o enfrentarse a lo desconocido. Pero, entonces, sintió una presión en su pecho. La neblina lo abrazaba, y de repente una forma se alzó ante él. Era Sofía, pero no era la misma. ¿Qué le había pasado? ¿Acaso la había perdido de nuevo? Con el corazón latiendo fuertemente, Javier sintió que el tiempo se agotaba. ¿Era posible que al liberarla, solo hubiera desatado algo mucho peor? Javier retrocedió, su rostro lleno de horror. Sofía estaba delante de él, pero su esencia parecía un eco distorsionado de la hermana que había conocido. Su piel, una vez cálida, ahora tenía un matiz pálido y la mirada, vacía y perdida, reflejaba desesperación, como si en ella residiera un abismo interminable. «Javier, no puedo», balbuceó Sofía, su voz una sombra de lo que solía ser. «Las sombras no me dejarán ir». Cada palabra era un susurro helado que le atravesaba el corazón. Las figuras espectrales se agolpaban alrededor, tomando formas grotescas mientras sus ojos brillaban con una intensidad siniestra. Aquellos que habían sido almas en pena eran ahora la encarnación del terror absoluto, llenando el espacio con sus lamentos y gritos dolorosos. Javier sintió que su voluntad se tambaleaba como una vela a merced del viento. «¿Qué te han hecho?», preguntó, su voz un hilo de desesperación. Sofía intentó levantarse, pero las sombras se abalanzaron sobre ella, atrayéndola hacia un abismo oscuro en el piso. Javier sintió que su corazón se detenía. «Sofía, lucha. Yo estoy aquí». «Es demasiado tarde», ella gimió, su fragilidad se reflejaba en su mirada quebrada. «Ya he cruzado el límite. No soy solo tu hermana, me he convertido en parte de este horror». El sótano tembló, resonando como un eco de su verdad. Javier miró hacia las inscripciones que brillaban vagamente, con la certeza de que contenían una salida. «Si hay una forma de liberarte, la encontraré», proclamó, determinación reavivada. «Hay algo en estas palabras. Hay algo que podemos hacer». Las sombras empezaron a reír, una cacofonía de voces burlonas que llenaron el aire. «No puedes cambiar el destino, Javier. Una vez que tocas la oscuridad, queda grabada en tu alma. Sofía ahora es parte de nosotros, y tú también lo serás». Javier sintió como si le arrancaran el suelo bajo los pies. «Cállate», gritó, y enfocándose en Sofía, comenzó a recordar momentos felices. Imágenes de su infancia, risas y abrazos. La calidez familiar le proporcionaba un refugio en medio de la tormenta de terror. «No te dejaré ir, te prometo que lo intentaré». Con cada palabra, Javier avanzó hacia el altar. La luz entre las inscripciones parecía puramente dorada, mientras con la hacha arañaba el suelo, formando un círculo alrededor de él. Las sombras aullaron, comenzando a desvanecerse en ese espacio sagrado. La desesperación llenaba el aire, pero él se aferraba a la esperanza. «Ven a mí, Sofía», clamó, alzando el hacha como si fuera un símbolo de su vínculo. «Permíteme salvarte. Estoy contigo». Sofía extendió su mano, atrapada entre la luz y la oscuridad.
su rostro contorsionado en lucha. Javier, no lo hagas. Lo que ellos son es lo que yo seré. Su grito resonó con tales ecos que el sótano pareció temblar, el remolino oscuro se intensificó, y Javier, aferrado a su amor, sintió como si todas las almas lo empujaran hacia el abismo. Pero él enfocó toda su energía y su voz temblante resonó en la penumbra. Nadie se pierde mientras hay amor. No rendirse jamás. Las sombras retrocedieron, pero Javier sintió una presencia oscura crecer detrás de él. Un frío que le erizó la piel, una figura emergió del umbral, la misma sombra que una vez había sido Sofía, ahora distorsionada e iracunda. No te escaparás, Javier. Recuéstate, acéptalo. Serás uno de nosotros finalmente. Con una decisión feroz, Javier apretó el hacha, preparándose para dar el golpe. La batalla entre el amor y el terror se desató, y en un instante, todo se oscureció. Las voces se desvanecieron en un grito ensordecedor. De repente, un destello de luz estalló, y la figura espectral se dividió en dos. ¿Qué es esto?, gritó la sombra, y la sala se iluminó con una claridad inesperada. La pregunta resonó en el aire, como un eco de destino, un nuevo giro en la historia, pero la luz no era solo liberación, también traía consigo un peligro inminente. ¿Qué parte de la oscuridad había logrado escapar? ¿Y quién alcanzaría a salir al final? La incógnita colgaba en el aire, prometiendo que la lucha apenas comenzaba. El sótano se iluminó brevemente como si fuera un campo de batalla entre el bien y el mal. Javier centelleaba de esperanza, pero la luz era engañosa, pues tras ella, la oscuridad no se había ido. Un viento helado sopló, haciendo que los cabellos de Javier se erizaran. La figura de Sofía, fragmentada y rota, comenzó a luchar por tomar forma nuevamente, pero lo que llegó no fue su hermana, sino un monstruo reclamando su esencia. No puedes luchar contra lo que eres, Javier. Aulló la sombra, las palabras impregnadas de un susurro malévolo, mientras su risa reverberaba en las paredes. El eco marcaba un ritmo inquietante, como el tamborileo de un corazón en agonía. Tienes que volver a pelear, Sofía. Gritó Javier, sintiéndose impotente ante ese horror. Recuerda quién eres. En ese instante, comprendió que la batalla no solo se libraba alrededor de ellos, sino en el corazón de su hermana. Las sombras danzaban peligrosamente, queriendo devorar esa chispa de esperanza que él ofrecía. Bajo sus pies, el suelo comenzó a temblar de nuevo, y las inscripciones brillaron intensamente, convirtiéndose en un lenguaje antiguo que Javier no entendía. Las letras vibraban, estallando con un poder palpable que resonaba como un canto espectral. «Unámonos», clamó Javier, desbordando fervor, mientras extendía su mano, listo para romper las cadenas que mantenían a Sofía atrapada. Es doloroso, Javier, lo que hay dentro llama a la oscuridad. Puede consumirnos a ambos, ella balbuceó. La confusión y la lucha interna se manifestaban en su rostro errático. Cada latido de su corazón parecía retumbar con la fuerza de la desesperanza, y Javier se dio cuenta de que no podía rendirse. Un silencio de muerte se apoderó del sótano, un vacío que parecía absorber incluso el aire. Las sombras observaron con avidez, sus ojos ardían con una sed insaciable. Este es el final para ustedes, susurró la voz de la sombra, burlona y tentadora. No hay salvación en este lugar. Sin embargo, un estallido de luz más potente iluminó el centro del altar. Javier sentía su energía fluir por las inscripciones, un puente entre los dos mundos. Ayúdame, Sofía. Visualiza la luz, enfócate en la esperanza. Tu fuerza está dentro de ti. Las sombras se sacudieron, amenazando con devorar cualquier rayo de luz que intentara surgir. Justo cuando parecía que la sombra más oscura iba a engullirlos, Sofía cerró los ojos y, en su mente, evocó los recuerdos vívidos de su infancia. Ella vio a su hermano riéndose, sintió el abrazo cálido de su madre, el aroma de la comida cocinándose. Esa euforia pura comenzó a abrirse paso en su interior, como un rayo de sol atravesando densas nubes. Javier, yo voy a intentarlo, susurró Sofía, luchando entre la oscuridad. Déjame, por favor. De pronto, Javier sintió como su mano temblaba al menor contacto de la suya, como un hilo delgado de conexión en medio de un torbellino de terror. Las sombras comenzaron a gritar, una cacofonía de horror y dolor.
No, no puede ser. Chillaban, su furia era palpable, pero las palabras de Javier resonaban con más fuerza. Debes ser más fuerte, Sofía. Lucha por vivir. La luz en el altar creció, y las sombras se disolvieron en una desesperación palpable. Sin embargo, justo cuando los lazos de la oscuridad comenzaban a romperse, Javier se dio cuenta de que había algo más, una presencia que se movía más allá de él, oculta y agazapada en la penumbra. Una formidable sombra emergió del fondo, una figura mucho más grande y oscura que todo lo que habían enfrentado hasta ese momento. ¿No sabías? Resonó, su voz era un eco distorsionado de todas las voces que habían escuchado. Solo he estado aguardando este momento. Ustedes son míos sin aviso. El viento helado volvió a azotar con una fuerza irracional, y una neblina densa cubrió el suelo, difuminando los límites de la realidad. El corazón de Javier latía con feroz desesperación, atrapado frente a una elección imposible. Darle la espalda a su hermana o enfrentarse a un terror que se arremolinaba con una sed insaciable por consumirlos a ambos. La duda se afianzaba en su pecho, presionando desde adentro. La lucha contra el horror acababa de comenzar, pero ya no estaban solos. La sombra había ido tras ellos, y en cualquier momento, podría reclamar su victoria. Podrían, contra todas las probabilidades, salvarse mutuamente o quedarían atrapados en la vorágine de la oscuridad para siempre. El sótano tembló al ritmo del caos que se desataba, pero Javier sabía que no podía rendirse. La figura oscura se alzaba, voraz, deseando consumir todo vestigio de luz que quedara. Con el hacha aún en mano, el sudor frío recorría su cuerpo, recordándole que el tiempo se le agotaba. Sofía, debilitada pero decidida, le miraba desde la penumbra, sus ojos llenos de un temor palpable. Un momento de conexión la atravesó. Javier, exclamó, su voz quebrándose en una súplica y un desafío al mismo tiempo. Lucha por nosotros. Las palabras resonaron en su mente, como si el eco de su amor se aferrara a su corazón. Javier alzó el hacha hacia la inmensa sombra que se cernía delante de ellos, sintiendo cómo la energía contenida en ese acto ancestral pulsaba en su interior. Voy a romper este ciclo, juró con determinación. Con un grito de rabia y esperanza, lo lanzó hacia la figura oscura, que comenzó a retorcerse ante su avance. La luz que emanaba del altar brilló intensamente y, por un momento, las sombras se detuvieron, como si el aire mismo estuviera respirando. El hacha cortó el aire, chocando contra el suelo, y la vibración se sintió en cada rincón del sótano, atrayendo a la oscuridad hacia el centro. No lo permitiré, gritaron las voces espectrales, desvaneciéndose entre risas y dientes. Pero la conexión entre Javier y Sofía creció, alimentada por la fe y el amor. Observó en sus ojos un destello de luz, reflejando también su propia fortaleza. «Recuerda quiénes somos, Sofía», exclamó, buscando en sus recuerdos compartidos, arrojando un salvavidas de calidez en la fría desesperación del sótano. «Podemos vencer esto juntos. Siempre hemos sido más fuertes». Con un movimiento final, levantó el hacha, y el eco resonó como un canto de guerra. Al descender, una explosión de luz irrumpió, llevando consigo las cadenas de sombras. Las entidades aullaron, sus voces mezclándose en un torbellino de clamor y terror. Sin embargo, la luz era pura, y agitaba las entrañas del sótano como un estallido de esperanza. Las sombras comenzaron a desmoronarse, disolviéndose en polvo como un mal recuerdo, mientras la figura espectral se retorcía en la agonía de su condena. Javier se sentía ligero, como si las cargas de generaciones enteras pesaran menos que un susurro. «Sofía, ven aquí», le pidió, extendiendo su mano. El aire se llenó de un retumbar. La oscuridad había sido herida, pero no derrotada. Sofía luchaba por levantarse, mientras la luz se intensificaba a su alrededor, fortaleciéndola. «Te necesito», clamó ella, su voz resonando en su interior. Con cada paso, la bruma oscura se fortalecía, intentando arrastrarla de vuelta. Pero Javier no podía dejarla ir, no ahora. «Nunca más», gritó, decidiendo romper las barreras que lo separaban. Cuando sus manos se unieron, un destello de luz pura se disparó entre ellos.
El sótano crujió, y el aire vibrante irradiaba sus recuerdos compartidos, llenando el espacio con amor y promesas de un futuro más brillante. De repente, un grito desgarrador resonó a su alrededor. La figura oscura, ahora debilitada, se retorcía, aullando su furia, pero Javier se mantuvo firme. «No puedes tenerla», gritó a la sombra, mientras las inscripciones del altar comenzaron a brillar, el peso de su historia les rodeaba. «Siempre hemos sido más fuertes», susurró Sofía, su voz mezclándose con la luz. Finalmente, la oscuridad retrocedió, atrapada por la fuerza del amor que habían compartido, hasta que se desvaneció en la nada, llevándose consigo todos los secretos malditos del lugar. Cuando la calma regresó, el sótano, aunque manchado por el horror que había presenciado, se llenó de luz, y los ecos del pasado se disiparon. Javier y Sofía se miraron, el resplandor aún iluminando sus rostros. Se abrazaron, conscientes de que su lucha los había transformado para siempre, pero también de que habían sobrevivido. «Salimos», murmuró Javier, la emoción envolviendo sus palabras mientras se aferraban el uno al otro. «Lo logramos», ambos sintieron que el amor podía vencer cualquier oscuridad. Con el hacha en mano, dieron el primer paso hacia la escalera, listos para dejar atrás el pasado y comenzar de nuevo, unidos en su valentía. La puerta del sótano se abrió de golpe, dejando atrás el eco de sus acciones, y Javier sintió la brisa del exterior acariciando su rostro. La noche ya no era una amenaza, ahora, era solo un nuevo comienzo. Mientras las estrellas brillaban, se prometieron que nunca más se dejarían arrastrar por los miedos y secretos que los habían mantenido atrapados. La oscuridad había intentado separarlos, pero juntos, habían rescatado lo que más valoraban. El futuro era incierto, pero a partir de ese momento, era brillante. Ahora, desde la distancia, una voz resonó, suave pero firme: «El verdadero horror no está en la oscuridad, sino en las decisiones que hacemos». Y con esa reflexión, supieron que tenían el poder de elegir su camino en este nuevo capítulo de sus vidas. Necesitas suscribirte ahora mismo, porque esto es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Actúa ya.